El Jurado Nacional de Elecciones está a punto de proclamar a quien va a ir a segunda vuelta este 7 de junio. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 ha proclamado resultados oficiales de la elección presidencial, pero de su jurisdicción nada más. Faltaría que lo hagan el resto del Perú. Se estima que esto sería más o menos el 15 de mayo, mediados del mes. Todo esto se hace en medio de reclamos de fraude, de delitos, reclamos de nulidad. Estas elecciones generales peruanas 2026 han terminado convirtiéndose en uno de los procesos electorales más tensos, caóticos y polémicos de las últimas décadas. Es la verdad, hubo fallas logísticas reales, conflictos entre organismos electorales, campañas de desinformación y una intensa acusación de fraude electoral. Está documentado y demostrado graves problemas de organización, negligencias administrativas y una enorme incapacidad institucional para comunicar adecuadamente lo que está ocurriendo. Y antes de continuar con este video, un breve anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando la cuarta parte de lo que pagarías por quedarte a estudiar en el Perú. Estudia pregrado y maestría. No requieres estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan en el primer ciclo. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. La primera gran crisis de estas elecciones apareció el mismo día de la elección, el 12 de abril. Miles de ciudadanos, sobre todo de Lima Sur, descubrieron que muchas mesas de sufragio no abrían a tiempo porque el material electoral simplemente no había llegado. Esto ocurrió, como todos recordamos, en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac. Fueron los más afectados. La propia OMPE terminó reconociendo que al menos 187 mesas no pudieron instalarse inicialmente y que más de 52.000 electores quedaron temporalmente impedidos de votar. Las imágenes de personas esperando durante horas, colegios vacíos y ciudadanos molestos comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y canales de televisión. El problema no era menor. En Perú la logística electoral es extremadamente sensible porque cualquier retraso genera sospechas inmediatas. La OMPE explicó que hubo fallas en la distribución del material electoral y problemas con la empresa contratada para el transporte. Sin embargo, para ese momento el daño político ya estaba hecho. Muchos ciudadanos empezaron a sospechar que el caos no era producto de incompetencia, sino parte de una manipulación deliberada a la cual llamaron Plan Morrocoy, ya que el Plan Morrocoy es un plan conocido que se llevó a cabo en Venezuela en el presunto fraude electoral que ocurrió allá en 2024. La empresa más cuestionada fue Gálaga SAC, encargada de transportar el material electoral. El Jurado Nacional de Elecciones sostuvo posteriormente que la empresa incumplió entregas y que existían antecedentes problemáticos asociados a esa empresa. Esto derivó en un hecho gravísimo y poco común. El propio Jurado Nacional de Elecciones terminó denunciando penalmente al jefe de la OMPE, Piero Corbeto, junto a varios funcionarios y representantes de la empresa. La denuncia se sustentaba principalmente en presuntas negligencias, omisiones funcionales y afectación al derecho al voto de miles de ciudadanos. Paralelamente, también comenzaron las críticas contra el sistema tecnológico utilizado para el procesamiento y transmisión de resultados, conocido como STAE. STAE significa Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio. Es una tecnología que usa un software para acelerar el conteo. Básicamente es eso. Según el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema presentó problemas de estabilidad, demoras y deficiencias técnicas. En redes sociales empezó a circular la versión de que el sistema de la OMPE alteraba los votos automáticamente y de manera deliberada. Sin embargo, nunca se presentó evidencia técnica concluyente que demostrara una manipulación deliberada. Muchos especialistas recordaron que el STAE no reemplaza el conteo físico de votos, ya que las actas siguen siendo elaboradas manualmente por los miembros de mesa y fiscalizadas por personeros de los partidos. El retraso en la publicación de resultados también alimentó la desconfianza. En comparación con procesos anteriores, el conteo parecía avanzar lentamente. Hay que tener en cuenta que se está contando también votos de senadores nacionales, regionales, diputados y parlamento andino. Son 5 votaciones en paralelo. Es la primera vez que el Perú tiene una elección tan engorrosa y laboriosa. Además, el Jurado Electoral Especial demoró en levantar las actas observadas e impugnadas. Es por eso que hemos visto que el conteo se estancó
en el 95%. Fue en ese contexto donde explotó la controversia más viral de toda la elección, las llamadas mesas de sufragio serie 900.000. En internet comenzó a difundirse la idea de que estas mesas eran clandestinas, que no tenían padrón electoral y que cualquier persona podía votar allí. Algunas personas incluso afirmaban que las mesas habían sido creadas después de la elección para inflar votos de determinados candidatos. La narrativa se expandió con enorme velocidad porque muchas personas desconocían completamente la existencia de este tipo de codificación. En realidad las mesas de serie 900.000 sí existen administrativamente y no fueron inventadas en 2026, sino hace mucho tiempo. Su creación corresponde a la Ley Orgánica de Elecciones, específicamente artículos 52 y 53, donde la ley faculta a la OMPE a poner mesas donde haga falta. La idea es acercar el voto a las personas. La ley le pide a la OMPE que garantice el voto de todos los ciudadanos y la OMPE está al servicio de las personas. Es un servicio que hace la OMPE al acercar el voto a la gente. Estas mesas ni siquiera son mesas especiales, son mesas ordinarias que se colocan en zonas rurales para acercar el voto a los campesinos que no viven en la capital de su distrito, que tienen que caminar muchas horas para llegar ahí a votar. Estas mesas, y aquí viene lo controversial, también se colocan en zonas urbanas como centros penitenciarios. En Lurigancho pusieron varias de estas mesas. Para instalar este tipo de mesas se hace un estudio de campo, no se pone así nomás. Se empadrona a la gente previamente de tal manera que no aparezcan sus nombres en dos padrones distintos al mismo tiempo. Eso es imposible. Estas mesas de código 900.000 cuentan con padrón ordinario, tienen actas ordinarias y están sujetas a fiscalización normal y vigilancia de personeros. La afirmación de que cualquiera puede votar ahí es falsa, son mesas exactamente iguales a las mesas comunes. La diferencia es que no funcionan en institutos o colegios. No se ha encontrado evidencia pública de votos fantasmas masivos asociados a esas mesas. Sin embargo, la OMPE nunca logró explicar el tema de forma clara y pedagógica, lo que permitió que la desinformación creciera sin control. El error de la OMPE fue citar una ley que nada tiene que ver y que es la ley número 28440, la cual jamás menciona las mesas 900.000. Usaron esa ley para decir que ese tipo de mesas solamente aplica para elecciones regionales y municipales. Lo cierto es que esta ley número 28440 jamás menciona las mesas 900.000. Estas mesas se amparan únicamente en la Ley Orgánica de Elecciones, específicamente artículos 52 y 53, donde el Estado faculta a la OMPE a acercar y garantizar el derecho al voto de la manera que la OMPE vea conveniente. Para ello, la OMPE ha promulgado una resolución de gerencia número 001 aprobado por el Congreso, donde sí se menciona a las mesas 900.000. Pero aún así, quienes alegan fraude se han mostrado escépticos de la existencia de estas leyes. El principal impulsor político de acusar de un fraude fue Renovación Popular y su líder Rafael López Aliaga. El partido presentó múltiples pedidos de nulidad argumentando que las mesas 900.000 eran irregulares o estadísticamente sospechosas. López Aliaga llegó a pedir la nulidad de aproximadamente 4.500 actas vinculados a ese bloque de mesas. También se presentaron recursos sobre mesas rurales y mesas de Cajamarca, donde Roberto Sánchez obtenía una votación particularmente alta. La judicialización del proceso fue enorme. Se presentaron decenas de pedidos de nulidad ante distintos jurados electorales especiales. Un primer avance hablaba de 51 pedidos de nulidad, de los cuales al menos 24 ya habían sido rechazados mientras otros seguían en trámite. Más adelante, solo las solicitudes relacionadas con las mesas 900.000 ya sumaban alrededor de 80 rechazos. Además, hubo cerca de 7 pedidos de nulidad total nacional de la elección presidencial. Los argumentos utilizados para pedir nulidad eran variados. Algunos sostenían que las mesas 900.000 no existían realmente. Otros alegaban patrones estadísticos anómalos, diferencias con encuestas o crecimiento tardío del voto rural. También hubo pedidos relacionados con la instalación tardía de mesas en Lima Sur, algo que sí partía de un hecho real y documentado. Muchos sostenían que miles de ciudadanos no pudieron votar en igualdad de condiciones debido al caos logístico.
Sin embargo, la mayoría de estos pedidos terminó siendo rechazada, ¿no? En muchos casos, ¿por qué se rechazó? Porque fueron presentados fuera del plazo. La legislación electoral peruana establece tiempos extremadamente estrictos para interponer nulidades y varios expedientes llegaron tarde. Otros fueron rechazados porque los presentaron candidatos o ciudadanos sin legitimidad formal, ya que la ley exige que solo personeros acreditados puedan interponer este tipo de recursos. También hubo solicitudes rechazadas por no pagar las tasas administrativas correspondientes. Un caso particularmente comentado involucró a Renovación Popular, cuyo pedido fue rechazado por no abonar una suma de aproximadamente 1.375 soles. O sea, si uno realmente está convencido de un fraude, pues mínimo abonas el precio de presentar un reclamo formal, ¿no? Otro motivo recurrente de rechazo fue la falta de pruebas concretas. Muchos recursos hablaban de patrones sospechosos, pero no aportaban evidencia material del fraude, como actas adulteradas, firmas falsificadas o suplantación comprobada de votantes. Los únicos indicios fueron firmas de personeros o presidentes de mesa salidas de su recuadro. Eso fue básicamente lo que presentaron. Los jurados electorales especiales concluyeron repetidamente que las acusaciones no tenían suficiente sustento probatorio. Además, varios organismos señalaron que intentar anular miles de mesas equivalía, en la práctica, a pedir la nulidad nacional de la elección, algo que la ley peruana solo permite bajo supuestos extremadamente restrictivos, que son 2/3 de votos blancos nulos o viciados, o 2/3 de mesas anuladas a nivel nacional, lo cual es una posibilidad totalmente remota. Es casi imposible de que suceda. No hay más formas de anular esta elección. No hay más maneras de anular esta elección a menos que haya una rebelión de grandes proporciones o que haya un golpe de Estado como ocurrió en 1962. En las elecciones de 1962 iba a ganar Víctor Raúl Haya de la Torre. En el conteo él tenía 32.98% de votos. La ley decía en ese entonces que necesitaba tener un 33% para ser presidente. Pero las Fuerzas Armadas, que le tenían temor al APRA, no esperaron que tenga 33% y dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1962 al presidente Manuel Prado Ugarteche, que todavía estaba al mando. Y con eso anularon las elecciones, evitaron que entre el APRA con Haya de la Torre, formaron una junta militar de gobierno y convocaron a elecciones nuevas para el siguiente año. Ese golpe realmente fue un robo descarado a la democracia. Los militares no alegaron en ningún momento fraude, simplemente fueron y dieron el golpe. Tampoco había pruebas de fraude, simplemente ellos no querían que entrara al poder Haya de la Torre debido a un temor histórico y profundo hacia el APRA, considerándolo un partido radical, antimilitar y una amenaza a la estabilidad del orden social que en ese entonces era dominado por la oligarquía. Regresando a nuestra actualidad, en paralelo a las controversias legales aparecieron numerosos bulos y noticias falsas. Uno de los más difundidos afirmaba que Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional, era familiar de Guillermo Bermejo. Nunca apareció evidencia pública que demostrara ese parentesco y la acusación se basó solamente en coincidencias del apellido. Otra noticia viral sostenía que Piero Corvetto había sido observador internacional en las elecciones venezolanas del 2024 y que eso tendría vínculos con regímenes autoritarios, ¿no? Tampoco apareció evidencia oficial de que haya actuado como observador legitimando esos comicios. También se difundieron mensajes afirmando que las cédulas ya estaban marcadas antes de entregarse a los votantes. No existe evidencia verificable de una operación de cédulas prellenadas. Otra polémica importante apareció cuando se cuestionó a la empresa auditora contratada por la OMPE. Esta empresa se llama MIT International. En redes sociales comenzó a circular la versión de que esta auditora había sido sancionada en 2016 y que por lo tanto no podía garantizar transparencia. La controversia giró más alrededor de la reputación de la empresa que de pruebas concretas de fraude. La etapa final de la crisis llegó con la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta. En Perú la OMPE contabiliza los votos, pero quien proclama oficialmente los resultados es el Jurado Nacional de Elecciones. Para muchos sectores políticos la proclamación era el punto de no retorno. Los grupos que denunciaban fraude sostenían que el jurado no debía proclamar resultados mientras existieran recursos constitucionales y nulidades pendientes. Fue entonces cuando Renzo Reyardo, alcalde de Lima, apareció públicamente exhortando
al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes de que el jurado realizara la proclamación definitiva. Su planteamiento era que el TC debía intervenir rápidamente para revisar las controversias constitucionales y evitar una proclamación que pudiera considerarse apresurada o ilegítima. La propuesta generó enorme polémica porque muchos constitucionalistas recordaron que el sistema peruano otorga al Jurado Nacional de Elecciones una autonomía muy fuerte en materia electoral y que el Tribunal Constitucional no puede sustituirlo fácilmente en sus funciones. Los defensores de retrasar la proclamación sostenían que proclamar resultados antes de resolver completamente las controversias haría irreversible cualquier posible irregularidad. En cambio, quienes defendían una proclamación rápida advertían que prolongar indefinidamente la incertidumbre solo alimentaría más teorías conspirativas y desestabilización política. Finalmente, amigos, el Jurado Nacional de Elecciones continuó con el proceso de revisión de apelaciones, resolución de expedientes y proclamación oficial. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 ha proclamado resultados oficiales, pero solo de su jurisdicción. Faltaría el resto del país y se espera que acabe todo esto esta semana, a lo mucho a mediados de mayo. Ninguno de los intentos de anular masivamente las mesas 900.000 prosperó. Los resultados de estas mesas siguen vigentes y campantes. Tampoco se logró suspender indefinidamente la proclamación nacional. La mayoría de pedidos terminó siendo rechazada, archivada y declarada improcedente. Al final, las elecciones de 2026 dejaron una conclusión compleja. Sí existieron irregularidades reales, sí existieron fallas logísticas graves, problemas tecnológicos, mala gestión, contratación cuestionable y deficiente comunicación institucional. Pero hasta el momento no ha aparecido evidencia pública concluyente de un fraude electoral sistemático. No hay prueba de una cadena de mando y un dolo que sea capaz de alterar el resultado nacional. Las controversias terminaron girando mucho más alrededor de negligencias, caos organizativo y desinformación masiva que de pruebas directas de manipulación electoral coordinada. Todo esto convirtió a las elecciones peruanas de 2026 en uno de los procesos más polarizados y desconfiados de la historia reciente del país. Eso ha sido todo, queridos amigos. Estaremos informando en los siguientes días de cómo se desarrolla esta contienda que aún no acaba. Falta proclamar la parte final y todavía la segunda vuelta. Ya veremos cómo ocurre ese desenlace, qué va a pasar con la gente que dice fraude, van a respetar los resultados o quizás no. Esa incertidumbre, todo esto. Si este video te pareció informativo, apóyame con un like. Aquí tienes un QR de Yape que también puedes usar para apoyar a que haga más videos. También puedes apoyarme a través de Patreon. Ahí en pantalla aparecen quienes me apoyan en Patreon. El link está en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.